Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, estamos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que el Banco de Bogotá captó 250.000 millones de pesos mediante la adjudicación del primer lote de su segunda emisión de bonos ordinarios, recursos que serán destinados en su totalidad a capital de trabajo para el desarrollo del objeto social de la entidad, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios en las condiciones y con los requisitos establecidos por la ley colombiana. Adicionalmente, la entidad precisó que no del 10% de los recursos captados se destinará al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del emisor. Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, indicó que colocar esta semana es relevante para la entidad en un momento en que, según sus palabras, se percibe optimismo con la economía con nuevos vientos y próximos años que básicamente se observan con expectativa. Echeverry señaló que esta operación corresponde a la primera colocación por lotes en la historia del banco, mecanismo que permitirá colocar los recursos de manera gradual y eficiente en el mercado. Agregó que los fondos captados fortalecerán la estructura de fondeo de la entidad y el crecimiento de sus clientes. La operación hace parte de una emisión total de 2 billones de pesos que podrá colocarse de forma gradual en el mercado. Esta emisión es, a su vez, la cuarta dentro del cupo global del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios del Banco de Bogotá, cuyo monto total asciende a 5 billones de pesos. En la subasta holandesa celebrada el 24 de junio entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, la demanda total del mercado ascendió a 559.441 millones de pesos, cifra que superó en más de dos veces el monto finalmente, o el monto, mejor, finalmente adjudicado, que era de 250.000 millones de pesos, correspondiente al techo autorizado, incluyendo la cláusula de sobreadjudicación. Los títulos fueron colocados en dos series de tasa fija, la serie E24, a 24 meses con una tasa de corte de 13,44% efectivo anual y un monto adjudicado de 124.820 millones de pesos sobre una demanda de 279.048 millones, y la serie E36, a 36 meses con una tasa de corte del 13,34% efectivo anual y un monto adjudicado de 125.180 millones de pesos sobre una demanda de 280.393 millones. Con esta información les cuento que a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, de momento tiene un leve comportamiento positivo por el orden del 0,06%. Ya ahí vemos, incluso se incrementa al 0,24% y probablemente entonces opera sobre los 2.276 puntos a esta altura de la jornada, ahí recuperando un poco de las pérdidas que presentó. Recordemos, durante las jornadas de lunes, martes y miércoles, pues ahí corta por lo menos con esa racha negativa de las últimas sesiones. Vamos a ver cuáles son las acciones que de momento justifican ese comportamiento al alza, y tenemos que Terpel es la que más avanza con un 4,54% para ubicarse parcialmente en 18.440 pesos. Le sigue ISA Interconexión Eléctrica, que de momento gana 2,45% y ubica en 30.940 pesos, y Mineros también avanza 1,06% en este caso hasta los 15.300 pesos por acción. También vemos un comportamiento positivo en la acción preferencial del grupo Cibes, que gana 0,66% y de esta manera se ubica en 67.240 pesos. Ahí entonces esos cuatro títulos son los de comportamiento positivo y que de momento jalonan al alza levemente este MSCI Colcap. En cuanto a los de movimiento negativo, sigue la acción de Ecopetrol en caída libre, por lo menos durante las últimas sesiones, pues ya pierde nuevamente 2%, es la que más cae a esta altura, y ya se ubica en 2.455 pesos. ¿Por qué decimos eso? Pues cabe recordar que en la jornada previa a elecciones, la acción de Ecopetrol, petrolera colombiana, cerró sobre los 3.050 pesos por acción, lo que en su momento fue su nivel más alto en 4 años, y posteriormente, ya incluso teniendo en cuenta este inicio de sesión del jueves, pues sería la cuarta sesión de manera consecutiva que está cayendo fuertemente. Eso sí, también digamos muy relacionado al comportamiento internacional del petróleo Brent, que recordemos es su fundamental y que también viene cayendo de manera constante desde que básicamente se vienen aliviando las tensiones en el Medio Oriente y en especial en el estrecho de Hormuz,
como es lo que venimos informando en este espacio. Entonces, obviamente, cae el precio internacional del petróleo Brent y también se ve afectada la acción de Ecopetrol perdiendo valor sesión tras sesión, que es básicamente el contexto que ha sido esta semana a nivel internacional. La acción, en este caso el Grupo Bolívar, que es la segunda que más pierde en este caso, con un 0,74%, se ubica en 80.000 pesos por título. La acción preferencial de la Vivienda Group cae 0,13% hasta los 29.800 pesos y la acción preferencial del Grupo Sura cae en igual magnitud, 0,13% para ubicarse en 45.320 pesos por acción. También son cuatro entonces las acciones de comportamiento negativo, pero que de momento no logran hacer contrapeso a esa leve subida que muestra el MSCI Colcap, de momento cortando una racha negativa de 3 días. Y vamos con la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que básicamente también hace parte de esta integración NUAM, tiene una ponderación bastante importante dentro de este tema de la integración y en la jornada de este jueves tiene un comportamiento levemente negativo. Cae en este caso 0,37%, 0,33% y vemos obviamente variaciones en tiempo real. Eso sí, se ubica parcialmente en 10.640 puntos después de perder incluso niveles importantes porque en sesiones antes lo habíamos visto incluso en niveles de 10.800 con algo de fortaleza y un poco apuntando nuevamente a esos 11.000 que no logró, digamos, sostener por todo el ambiente internacional principalmente, que llega a afectar mucho esta bolsa del sur del continente, opera muy de la mano con lo que suceda principalmente en Wall Street y al haber tantos altibajos, pues algo también de eso se transmite a este mercado bursátil chileno. Vamos a revisar cuáles son las acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja y tenemos entonces que Engie Energía es la que más pierde con un 2,22% y Sociedad Química Minera de la clase B también retrocede 1,29% en este caso, dos acciones de comportamiento negativo y que pues de momento son suficientes para esa tendencia que está mostrando el IPSA a nivel, digamos, de la Bolsa de Santiago. En cuanto a los que más avanzan, tenemos que Falabella gana 1,17%, Banco Santander avanza 1% y Banco de Chile también lo hace por 1%, igual que Itaú Chile y casi que en el Che sube 0,99%. La TAM también tiene un leve comportamiento positivo, Banco del Crédito de Inversiones el 0,47% también avanza, Aguas Andinas de la clase A y en el Latinoamérica, a pesar de que son más las acciones que registran comportamientos positivos, pues no logran tampoco revertir de momento ese comportamiento negativo que muestra el IPSA a esta altura de la jornada, recordando que hay una diferenciación de hoy, es decir, que con respecto a sus pares, hablando de Bogotá y Lima, Santiago ya tiene un rato operando y pues ya tiene una operación un poco más consolidada a esta hora de la jornada. Y ahora hablamos de la tercera de las bolsas en cuestión, de la Bolsa de Valores de Lima, que hace parte también de esta integración NUAM y que como siempre lo hacemos, vamos a revisar sus principales índices, comenzando por el MSCI NUAM Perú General, que es el de referencia internacional para este mercado Inca en este caso, y que parcialmente tiene una leve variación negativa por el orden del 0,08%, parcialmente se ubica en 54.806 puntos frente a un cierre anterior de 54.833 unidades, ahí perdiendo también algo de fuerza en este inicio de sesión en territorio peruano. El MSCI NUAM Select, que recordemos es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado, pues por el contrario sí tiene un comportamiento positivo por el orden del 0,45% que gana en este momento y llega entonces a 1.457 pesos frente a un cierre anterior de 1.450 unidades. Ya vimos entonces Perú, a través de su principal índice, tiene un leve comportamiento negativo. Chile también muestra comportamiento en rojo a esta altura y pues Colombia sigue ganando parcialmente. Ya habiendo revisado las tres bolsas, pues podemos hablar del MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que en su mayoría pues, o en este caso, reúne el comportamiento integrado de las tres bolsas y parcialmente tiene un comportamiento positivo por el orden del 0,65% al alza para ubicarse en 1.809 puntos frente a un cierre anterior de 1.797 unidades. Esto, pues a modo general, muestra que a nivel de integración están ganando, recuperando nuevamente el nivel clave de los 1.800 puntos que habíamos observado en sesiones anteriores, pero de modo particular, pues Colombia al alza, Perú cae levemente y Chile, pues de momento tiene un comportamiento negativo un poco más marcado que sus principales pares. Aprovechando que estamos hablando de la región, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí pues básicamente si se quiere en ese aspecto pues tenemos algo de tranquilidad a esta altura de la jornada, pues
recordando que en sesiones anteriores venía de comportamientos incluso a la baja. Este dólar en territorio colombiano, ahí con niveles de 3.420, 3.430 que ha sido la constante, pero pues a esta altura, digamos, ya vuelve a operar al alza, que ha sido, digamos, ese movimiento un poco de volatilidad respondiendo tanto a factores locales como a factores internacionales. Tenemos que en este caso sobre las 8 en punto de la mañana, este mercado cambiario colombiano arrancó operaciones con un valor, en este caso, de 3.433 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente apenas subía un peso inicialmente, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.432 pesos. Sin embargo, pues ya vemos algo de fortaleza a esta altura en este dólar en territorio colombiano. Vamos a revisar cómo se cotiza en este momento principalmente para saber inicialmente cómo está operando a esta altura de la jornada, ya pasados casi 55 minutos de operaciones. En este caso tenemos una cotización de 3.439 pesos con 59 centavos, ya un poco de operación al alza respecto a esa referencia anterior de 3.432 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.429 pesos con 90 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.428 pesos con 32 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado o se ha movido entre un mínimo de 3.421 pesos, ahí habíamos tenido ya operación a la baja entonces, y un máximo de 3.445 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 132 millones de dólares en un total de 251 operaciones. Eso sí, un volumen de operación bastante promedio para este inicio de mercado cambiario colombiano que está por completar su primera hora de operación. A propósito de la apertura, principalmente de este mercado en territorio nacional, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 25 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Los futuros de las acciones estadounidenses suben hoy jueves con las acciones tecnológicas liderando. Las ganancias se han dado luego de una sesión mixta en Wall Street en donde los inversionistas se mantuvieron cautelosos tras una fuerte caída en las acciones tecnológicas a principios de esta semana. Sin embargo, el sentimiento ha mejorado drásticamente después de que la empresa Micron registrara unos resultados espectaculares y Qualcomm estableciera ambiciosos objetivos de crecimiento para sus negocios relacionados con inteligencia artificial. La recuperación sugiere que los inversionistas siguen deseosos de apostar por el tema de la IA siempre que los sólidos fundamentos apoyen las elevadas valoraciones del sector. Por el lado, los precios del petróleo cayeron por cuarta sesión consecutiva hoy jueves, cayendo a sus niveles más bajos desde antes de la guerra con Irán, mientras las preocupaciones por las interrupciones del suministro de crudo en Oriente Medio siguen disminuyendo en medio de la mejora del tráfico a través del estrecho de Hormuz. La referencia Brent opera en 73.11 y la referencia WTI en 69.64. Los precios del oro extendieron sus pérdidas hoy jueves, manteniéndose cerca de sus niveles más bajos en más de 7 meses, ya que un dólar estadounidense fuerte. Las crecientes expectativas de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal erosionaron la demanda de este metal precioso. La onza cayó hasta niveles de 3.992,60. Bitcoin también cayó el jueves, manteniéndose cerca de sus niveles más bajos este año, amanece en 61.309. El precio del dólar a nivel global se mantiene firme frente a una cesta de divisas hoy jueves, mientras que el euro y la libra cotizan en rangos ajustados, ya que los participantes evitan grandes apuestas ante la lectura crucial de inflación estadounidense que se espera defina el impulso a corto plazo de los mercados globales de divisas. El índice de precios del gasto del consumo personal PCE en Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, ocupa el centro de atención. Los datos llegan apenas unos días después de que la Reserva Federal optara por mantener estable su tipo de interés de referencia entre el 3.5 y 3.75, dejando al mercado muy sensible a cualquier señal en los precios. Conoceremos a las 7:30 de la mañana los datos de precios del gasto del consumo personal PCE. También se conocerán el PIB del primer trimestre y las nuevas solicitudes de peticiones de subsidio por desempleo.
Las monedas amanecen perdiendo valor, el euro en 1.1344, la libra en 1.3164 y el yen en 161.87. Por el lado del peso mexicano también perdiendo valor en 17.6364. Con respecto al dólar en Colombia, continuó tranquilo, sin sorpresas, sin movimientos bruscos, entre volatilidades, tuvo un movimiento plano, abrió la jornada en 3.430 y cerró 2 pesos arriba, en 3.432. La fluctuación de la jornada fue de 37 pesos, entre un precio mínimo de 3.415,20 y un máximo de 3.452. Se operaron 1.431 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.428,32, donde solamente subió 2 pesos con 37 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.437, 3.452 y 3.484. Como soportes 3.415, 3.405 y 3.385. Bueno, y ahora revisaremos entonces el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional, tras los datos macro que se conocieron durante la sesión de este jueves en territorio estadounidense, que pierde algo de fuerza con respecto a las sesiones que venía básicamente con un repunte bastante interesante que lo llevó incluso a niveles no vistos de los últimos 13 meses, básicamente niveles desde abril del 2025. En este caso tenemos un dólar que parcialmente está perdiendo a nivel internacional 0,10% frente a esa canasta de principales pares, entre 0,10% y 0,09%, como bien lo vemos ahí, y parcialmente se ubica en 101,51 puntos. Esto un poco de debilidad, recordando que hoy se conoció, por ejemplo, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que salió en línea con lo esperado. Más adelante también les estaremos ampliando estas cifras, pero también se conocieron, por ejemplo, las peticiones de subsidio por desempleo. Se registraron 215.000 como dato oficial frente a una expectativa del mercado de un dato de 225.000. También se conoció el PIB de los Estados Unidos. Vemos que siempre se hace una estimación o una publicación preliminar y posteriormente 2 revisiones, pues ya se conoció esa lectura definitiva sobre el PIB del primer trimestre de los Estados Unidos y básicamente arrojó una revisión al alza desde un dato anterior que se conoció hacia finales de mayo de 1,6% frente a un dato definitivo de crecimiento en este primer trimestre o lo que fue el primer trimestre del 2,1%. Entonces ahí básicamente el dólar también a nivel internacional reaccionando a esos datos. Aprovechando este tema, pues de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando como siempre lo hacemos por el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense, pues también la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo y de momento que tiene en este caso una variación positiva por el orden del 0,44%. Parcialmente con esta ganancia se ubica en 52.079 puntos, ahí intentando nuevamente recuperar niveles clave, niveles incluso máximos, teniendo en cuenta que básicamente su techo histórico son 52.281 puntos y pues ya por lo menos nuevamente vuelve a ubicarse por encima de 52.000 este Dow Jones promedio de industriales. También revisamos entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado bursátil estadounidense. Claro, las 500 empresas más grandes cotizan dentro del mismo, entonces da una visión bastante importante de la salud de la economía estadounidense y también de su sector empresarial. En este caso, sí, el comportamiento es levemente a la baja, pierde 0,20% a esta altura y de esta manera se ubica en 7.343 puntos, por lo menos ahí, digamos, con una relativa estabilidad con respecto a la jornada de ayer, pero han tenido bastante altibajos estos índices a nivel internacional y pues básicamente se han alejado de máximos históricos como lo hemos venido advirtiendo en este espacio de apertura de los mercados. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y pues que también ha estado bastante afectado principalmente por el tema de la inteligencia artificial y pues básicamente el techo que le puede ver el mercado a nivel internacional a este tema que tomó un gran impulso pero se ha venido calmando en cierta medida y pues ha afectado algunas cotizaciones importantes de empresas en territorio estadounidense y también lo hemos visto, por ejemplo, en las bolsas de Asia. En este caso pierde 0,90% a esta altura de la jornada y llega entonces con esta caída que puede estar parcialmente a 25.248 puntos, 25.257. Obviamente ahí lo que estamos viendo son variaciones en tiempo real ya con estos mercados operando en pleno en territorio estadounidense.
En relación a este tema, les cuento que las acciones suben o operan mixtas este jueves, impulsadas por el fuerte repunte o el reporte mejor trimestral de Micron Technology, mientras los inversionistas evalúan los datos de inflación de mayo en Estados Unidos. Micron se disparaba un 18% tras superar las expectativas del mercado y mientras Qualcomm subía un 10% después de mejorar sus proyecciones de ingresos fuera del negocio de teléfonos móviles. El optimismo se extendía a otras compañías del sector como SanDisk, Western Digital, Research, KLA y Apple Materials, que registraban básicamente avances en las operaciones previas a la apertura. Las acciones de chips en Europa y en Asia también mostraron grandes ganancias relevantes. En el frente macroeconómico, el índice de gasto en consumo personal, conocido como PSE, que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal de los Estados Unidos, subió un 0,4% en mayo, por debajo del 0,5% esperado por los analistas. En términos anuales, la inflación general se ubicó en 4,1%, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,4% en línea con los pronósticos. Aunque las cifras siguen mostrando presiones sobre los precios, los mercados recibieron positivamente el reporte al no superar las expectativas. Los inversionistas también estarán atentos a los datos de crecimiento económico, ingresos personales y bienes duraderos para evaluar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. Con ese contexto internacional, también les cuento que el presidente Donald Trump inauguró las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos con un discurso más político que histórico, sin olvidar mencionar ampliamente sus proyectos y agenda de gobierno. El presidente Donald Trump inauguró el miércoles las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos con un discurso más político que histórico, sin olvidar mencionar ampliamente sus proyectos y agenda de gobierno. Sin extenderse demasiado sobre los principios de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, Trump utilizó durante la primera parte del discurso su indistinguible tono empleado en mítines, aunque con un estilo más contenido. En el National Mall de Washington, el mandatario republicano empezó refiriéndose a la situación en Oriente Medio y presentó la impopular y criticada guerra contra Irán como una gran victoria para los estadounidenses. Y la semana pasada firmamos un acuerdo histórico para poner fin al conflicto con Irán, abrir por completo el estrecho de Hormuz y lograr lo que ningún presidente antes había sido capaz de lograr. Irán nunca tendrá un arma nuclear, eso ya está hecho. También calificó la captura del líder venezolano Nicolás Maduro como una de las grandes incursiones militares de la historia. Y por cierto, ¿qué tan bueno es nuestro ejército? En una semana Irán quedó prácticamente acabado, en una hora Venezuela quedó acabada, y supongo que tenemos las cosas previstas, pero no queremos dejarnos llevar. En el frente interno ensalzó lo que describió como una economía en auge y atacó el historial de su predecesor Joe Biden como un desastre total, afirmó que se han logrado 19 billones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra muy por encima incluso de las estimaciones de su administración. El discurso dio inicio a la Gran Feria Estatal Estadounidense, un festival gratuito que conmemora el 150 aniversario de la Declaración de Independencia con pabellones estatales, exhibiciones aéreas militares, música y muestras patrióticas. Los críticos de Trump afirman que el aniversario de una república fundada en una revuelta contra la monarquía británica se ha convertido en otro escenario para un presidente inusualmente ansioso por ubicarse en el centro de la vida nacional. Trump también pidió al Congreso casi 88.000 millones de dólares en fondos adicionales, en gran parte para cubrir los gastos de la guerra con Irán en momentos de creciente malestar entre demócratas y republicanos con el conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump pidió el miércoles al Congreso casi 88.000 millones de dólares en fondos adicionales, en gran parte para cubrir los gastos de la guerra con Irán, en momentos de creciente malestar entre demócratas y republicanos con el conflicto. La Casa Blanca solicitó 87.600 millones en total, la mayoría destinados al Pentágono. También se dirigirán a ayudas a agricultores estadounidenses, a atender la respuesta al ébola en África Central y a proyectos de infraestructura en Estados Unidos. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, hizo la solicitud en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que instó al Congreso a actuar rápidamente sobre lo que considera peticiones importantes y urgentes. El gobierno solicitó alrededor de 67.000 millones de dólares para el Pentágono, incluidos 21.000 millones para municiones y otras capacidades militares, 17.300 millones para costos operativos y 12.100 millones para programas clasificados.
El planteo se produce un día después de que el Congreso aprobara una resolución en gran medida simbólica que instaba a Trump a poner fin a las hostilidades de Estados Unidos con Irán, a menos que los legisladores autorizaran explícitamente una acción militar. El gobierno estadounidense intenta convertir un pacto preliminar con Teherán en un acuerdo definitivo, después de meses de guerra que sacudieron los mercados energéticos mundiales, impulsaron los precios al alza y dejaron al descubierto divisiones dentro del Partido Republicano de Trump. Bueno, y ahora revisaremos el mercado de deuda pública en territorio estadounidense. Recordemos, como siempre lo hacemos, a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y pues también, por ejemplo, del nivel de endeudamiento del gobierno de ese país y también, por ejemplo, de los créditos hipotecarios y demás. En este caso, pues este mercado reaccionando a la tasa de inflación más alta del PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, una cifra del 3,4% en su variación anual, que básicamente son niveles no vistos desde octubre del 2023. Ahí, pues básicamente una cifra importante, pues obviamente una fortaleza, si se quiere, de la inflación de los últimos 3 años, pero pues sale el dato en línea con lo que esperaba el mercado, entonces no hubo sorpresas negativas en ese aspecto y pues así lo está tomando de momento este mercado de deuda pública, que cae 3 puntos básicos en tasa y llega este bono de referencia a 10 años a un nivel del 4,36%. En este caso pues tenemos que devolvernos incluso hasta el 11 de mayo del presente año para ver un nivel en tasa similar, si se quiere, a esta altura de la jornada, pues teniendo en cuenta principalmente que en este mercado hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como está ocurriendo en este momento y como viene ocurriendo durante las últimas sesiones, pues llega entonces a subir el precio del bono del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una valorización de este mercado de deuda pública, básicamente, que no se veía desde mayo del presente año, entonces ahí relevante. Y de una vez pasamos al otro de los sectores, hablamos del petróleo específicamente, que también veníamos hablando con la acción de Ecopetrol bastante golpeada durante los últimos días, pues ya ese petróleo registra niveles previos al inicio básicamente del conflicto en Medio Oriente, hablamos del 28 de febrero y pues unas jornadas un poco antes. En este caso este petróleo de referencia Brent cae levemente 0,03%, digamos muy cerca de la línea plana, pero parcialmente se ubica en $73,74. Incluso ahí ya digamos que se estabiliza en su totalidad con respecto a su cierre anterior. También revisamos entonces el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que parcialmente ya tiene una variación positiva por el orden del 0,23% y parcialmente se ubica en $70,47 el barril, ahí ganando un poco de fuelle si se quiere y pues con operaciones mixtas este petróleo a nivel internacional. Siendo las 9:10 de la mañana, les cuento que hasta aquí llegó esta información de las aperturas de los mercados, pero los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.